La voz de la mendiga negra hace al millonario entre la vida y la muerte despertar sorpresa. La noche se tragó la mansión sin que nadie advirtiera lo que estaba por ocurrir. Un helicóptero, esa bestia de metal y ruido, explotó su luz en la oscuridad, rompiendo el cielo de Bahía. El destino golpeó sin aviso, y Bruno Alvarado, el gigante del agronegocio, quedó atrapado entre el acero torcido y los gritos ensordecedores. Un accidente imposible de creer pero real. La mansión llena de lujos, donde el silencio se come hasta el último suspiro, observaba impotente mientras la tragedia tomaba lugar. Bruno, rodeado de la opulencia que llenaba cada rincón, ahora yacía inmóvil, perdido en un coma que parecía no tener fin. Su cuerpo, prisionero del tiempo, respiraba solo porque una máquina dictaba la ley. Y en ese espacio congelado entre la vida y la muerte, una voz única, la de María Luisa, la niñera, atravesaba la habitación. No era una voz cualquiera, era una voz que rasgaba el alma, un qué. Y entre el tic-tac de los monitores, ese canto era la única cuerda que mantenía a Bruno conectado con el mundo. La mansión parecía un barco a la deriva. Todo era lujo sin alma, pero ella le daba vida con su voz quebrada. Las sobrinas, Isabela y Sofía, esperaban con un nudo en la garganta. Su relación con el tío, antes cálida y llena de juegos en los jardines, ahora se estaba derrumbando bajo el peso del dolor y el silencio. Meses habían pasado, y la distancia no era solo física. La fría duda y la ausencia teñían cada encuentro, sin poder romper la coraza que el dinero blindaba. ¿Volvería Bruno? ¿Regresaría el hombre que alguna vez las hacía reír sin medida? Poco a poco algo comenzó a cambiar. Fue un golpe inesperado. La voz que mantenía a Bruno a flote desapareció sin aviso, dejando un agujero que el lujo no podía llenar. La mansión se hizo más fría, los pasillos aún más largos. La ausencia de María Luisa desnudó una verdad que había estado oculta. Bruno había perdido lo único que realmente importaba. El remordimiento lo aplastó, las lágrimas se le escondieron tras los ojos, y el peso de la familia y el dolor lo sobrepasaron. Un secreto oscuro, guardado por años en las sombras familiares, emergía amenazante. Como una tormenta a punto de estallar, la verdad estaba a un suspiro de romper la frágil calma. Bruno no sabía, y en un instante de claridad, cuando el miedo lo apretó el pecho como nunca, entendió que toda su fortuna no valía nada si no podía amar y ser amado. Ahora, al borde de una revelación que puede cambiarlo todo, solo queda una pregunta. ¿Podrá Bruno enfrentarse a sus miedos y buscar a María Luisa antes de perderla para siempre? ¿Reconstruirá el vínculo? Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Bruno, postrado y perdido en su propio cuerpo, seguía atrapado entre la vida y la muerte. La mansión, con su teatralidad de oro y mármol, parecía estar conteniendo la respiración, mientras las horas se deslizaban como sombras. Las hermanas Isabela y Sofía, al borde del abismo emocional, aguardaban en la sala contigua, casi como si temieran que el tiempo. Las imágenes de su infancia vinieron a él. Se vio corriendo por los jardines de su infancia, mientras su niñera lo llamaba con ese acento lleno de vida. Esa conexión que había tratado de ignorar y que había mantenido a raya durante años, ahora iluminaba su oscuridad.
Ernesto, el médico de la familia, entró para revisar los monitores. Su rostro era una mezcla de profesionalismo y compasión, pero algo en sus ojos delataba una profunda preocupación. De pronto, un pitido ensordecedor interrumpió el ambiente. El monitor comenzó a restallar. «Doctor, los niveles de oxígeno están bajando», gritó una enfermera, con la voz entrecortada. Bruno luchaba, como un pez fuera del agua. El aire era pesado. Él intentaba resistir, pero la amenaza de la muerte se acercaba. En un instante, la habitación se llenó de movimiento y voces, desesperación tintada en cada rostro. Pero en medio de ese caos, la puerta se abrió de golpe y entró una figura conocida, María Luisa. Su silueta, cansada pero firme, iluminó la sala como un rayo en medio de la tormenta. Las hermanas miraron con incredulidad, pero había algo en su rostro que no encajaba. Estaba pálida, como si hubiera caminado a través de un desierto de tristeza. «María Luisa, ¿dónde has estado?», exclamó Isabela, casi saltando hacia ella. «Necesitamos que le hables. Tu voz, él responde a tu voz». Pero ella solo sacudió la cabeza, pareciendo más un espectro que la mujer que había sido. Y entonces, como si la tensión en la sala hubiera acumulado años de oscuridad, soltó una verdad devastadora. «No pude más. El pasado me atrapó». Las palabras flotaron en el aire, cortando la respiración. Todos se quedaron en shock. Bruno necesitaba escucharla, pero ella tenía un secreto que había mantenido a lo largo de los años, algo que podía desmoronar la mansión de riquezas y secretos. «Tío, tú no sabes», comenzó Sofía, pero María Luisa levantó la mano. «Soy su madre, Bruno». Las palabras la despertaron, un grito al mismo tiempo de la cabeza de Bruno, cortando su trance. En ese instante, se sintió más vivo que nunca, las emociones resurgiendo como un torrente. El vislumbre de la verdad golpeó su mente como un rayo. El dolor del pasado y la tristeza del presente se entrelazaron en un tejido desgarrador. Las miradas se cruzaron, en aire cargado de nuevas preguntas. ¿Qué significaba eso? La mansión tan repleta de riquezas ahora se veía como un campo de batalla emocional. Bruno recordaba la risa de María Luisa y cómo había llenado su vida de amor. Pero ahora esa relación había sido desbordada por un tsunami de secretos. La verdad estaba ahí, esperando, con un rugido en el silencio. En medio de esa revelación, el monitor de Bruno empezó a pitar de nuevo, cada vez con más intensidad. La sangre se heló en sus venas. La confianza frágil que había mantenido entre él y su niñera se desnudó, revelando la pregunta más aterradora de todas. ¿Podría soportar conocer la verdad sobre su vida, sabiendo que todo lo que creía era solo una fachada? Y con ese pensamiento, en una última lucha de colección, Bruno abrió los ojos. La luz lo envolvió. ¿Era su oportunidad para despertar? Pero en la mirada de María Luisa había una sombra de miedo. ¿Qué seguiría después de esta revelación? La habitación tembló, como si en ese momento se decidiera el destino de todos. Bruno abrió los ojos de golpe y por un instante sintió que todo cobraba vida. La luz del día se colaba a través de las cortinas y la habitación se llenó de murmuros suaves. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera despertado de un sueño largo y oscuro. Sin embargo, al ver el rostro de María Luisa, el nudo en su garganta se ajustó aún más. Era ella, pero también era un fantasma cargando un secreto. Las palabras aún flotaban en el aire. «Soy su madre». Esa revelación retumbaba en su cabeza. No solo era su cuidadora, era su madre. ¿Cómo era posible? Y más importante aún, ¿por qué ella había estado oculta en las sombras de su vida? ¿Qué quieres decir?», preguntó Bruno. Su voz temblaba. Isabela y Sofía intercambiaron miradas de incredulidad. El universo como lo conocían desmoronándose frente a ellos. El corazón de María Luisa se quebró y las lágrimas comenzaron a caer.
Fue un error que me costó todo. Te dejé porque creí que era lo mejor. Bruno luchó por entender. ¿Por qué no volviste? Estuve solo tanto tiempo. Su voz era un grito ahogado. El aire se volvió pesado. Pero antes de que ella pudiera responder, el monitor comenzó a pitar de nuevo, pero esta vez más acelerado. La angustia llenó la sala. Los médicos y enfermeras volvieron a entrar en tropel, pero la atención de Bruno seguía en María Luisa. De repente, un joven apareció entre el frenesí, mirada desafiante. Vestía un uniforme que lo delataba como un paramédico. Bruno, escucha, se acercó a la cama, pero algo en su energía resonó como un eco lejano. María Luisa se puso rígida. No, no puedes estar aquí. Es real, dele saberlo. El joven insistió, ignorando la mirada aterrorizada de María Luisa. Él es tu hermano. Esa frase cayó como una bomba sobre todos. La sala enmudeció. Bruno se sentó, como si el mundo se hubiera detenido, pero su mente no dejaba de girar. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Estuvimos buscando la forma de acercarnos a ti sin causar más daño. La verdad es más compleja de lo que imaginas. No somos solo madre e hijo. Somos una familia rota. El joven, con tono desesperado, parecía querer romper el silencio abrumador. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. No puede ser, murmuró Bruno. María Luisa, explícalo. Pero ya no había respuestas. Ella, con el rostro pálido, simplemente cerró los ojos, como si quisiera desaparecer de la escena. La confusión se convirtió en caos. Las hermanas se miraron, y el médico, atrapado en la sala, dejó caer un documento en el suelo por la sorpresa. Un registro de nacimiento, un nombre diferente que resonaba como un eco en la cabeza de Bruno. Todo lo que creía, su historia, su vida entera, esmoronándose y salpicando su realidad con cada palabra inesperada. Bruno sintió un impulso aterrador, una necesidad de escapar de esa verdad. ¡Mamá, por favor!, gritó, y el eco de su desesperación llenó la habitación. Pero María Luisa permaneció en silencio. Ella no podía aceptar lo que había salido a la luz. Las puertas se cerraron y las luces parpadearon, como si la mansión misma estuviera a punto de colapsar por el peso de la revelación. Todo se volvía más caótico, y en ese caos se oyó otra explosión. Un estruendo vino de afuera. Los cristales vibraron. Todo el mundo se paralizó. ¿Qué fue eso?, gritó una enfermera. Al abrir la puerta, el aire fresco irrumpió en la habitación, mezclándose con el olor del miedo y la incertidumbre. ¡Bruno! La voz de su hermana Sofía rompió el instante. «Necesitamos salir de aquí». La realidad estaba en estado de emergencia. Ese pálido eco de verdad, el desastre exterior. Todos los lazos se estaban desgastando. Bruno entendió en un haz de claridad que el tiempo se le estaba escapando, no solo de su vida, sino de su identidad misma. Todo lo que conocía se tambaleaba a su alrededor, y los secretos estaban a punto de estallar de nuevo. Mientras el sonido de sirenas se acercaba, una pregunta abrumadora quedó suspendida en el aire. ¿Cuál era el verdadero costo de conocer su historia? ¿Y si al final no había forma de escapar de la verdad que ahora lo acechaba? El estruendo del caos golpeó la habitación. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, mientras Bruno se tambaleaba entre la realidad y el desvanecimiento. ¡Bruno! El grito de Sofía lo sacudió, pero el estruendo exterior aumentaba. Era como si el mundo se estuviera desmoronando. La ansiedad llenó la habitación. Cada rostro reflejaba una mezcla de horror y expectativa. María Luisa, pálida y temblorosa, miraba hacia la puerta. «No deberías estar aquí»,
murmuró con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. El paramédico dio un paso adelante, decidido. Necesito que me escuches. Todo esto es parte de algo más grande. Su mirada era ardiente, una llama de desesperación iluminando su rostro. ¿Qué estás diciendo? Bruno apretó los puños, luchando contra la verdad que amenazaba con romper su mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El joven se acercó a la cama, justo cuando un segundo estruendo resonó más fuerte que el anterior, sacudiendo el suelo o haciendo vibrar los cristales de las ventanas. ¡Es un ataque! ¡Tienes que irte! ¡Todos tienen que irse!, gritó el paramédico. Todo se desató. Los médicos y enfermeras corrieron, sus rostros reflejando miedo en cada paso. Pero Bruno no podía apartar la mirada de María Luisa. El rostro de ella se crispó, revelando una fractura en su fortaleza. Algo en sus ojos le decía que había más de lo que parecía. ¿Qué sabes de mí?, preguntó Bruno, sintiendo que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Eres parte de algo mucho más grande, algo que te ha estado persiguiendo desde siempre. El joven insistió. La urgencia en su voz lo hizo preguntarse si el verdadero peligro no venía solo del exterior. Tienes que recordar, agregó, y en ese instante una corriente de imágenes ardió en la mente de Bruno. Vio su infancia, risas, juegos, pero también sombras oscuras que parecían acechar, personas que no reconocía, secretos que estaban entretejidos en su historia. «Bruno, vamos», gritó Sofía, tirando de su brazo, mientras comenzaban a evacuar la habitación. «No podemos quedarnos aquí». La tensión era palpable, y en medio del tumulto María Luisa se acercó, su voz un susurro en el viento. «No hay tiempo para explicaciones. La verdad te salvará. Pero si te quedas, todo se perderá». Su mirada era seria, sabia. Ella no parecía una madre en ese momento, sino alguien que llevaba un peso demasiado grande. La puerta se abrió de golpe, y la sala se inundó de luz. Un estallido de ruidos fuera alertó a todos. Era un caos, escenas de pánico, gritos y un eco de sirenas en el aire. Bruno sintió un tirón en su corazón. «No puedo irme, no puedo dejarte». Herido en su vulnerabilidad, la habitación se sentía como una trampa mortal. «Es la única forma», gritó el paramédico, sus manos firmes sobre los hombros de Bruno. «Si no sanes ahora, estarás atrapado aquí para siempre». Era el momento de decidir. En su pecho, el dolor se transformó en determinación. Recordó la voz de María Luisa llenando la oscuridad de su coma. Recordó lo que esa conexión significaba. Y justo cuando las luces comenzaron a parpadear, un tercer estallido resonó, más fuerte y aterrador. Se escuchó un crujido de metales y edificios como si el mismo mundo estuviera rompiendo. «¡No!», gritó María Luisa, su rostro lleno de horror, mirando hacia la ventana. La escena se volvió surrealista. Un destello de humo cruzó la línea de visión de Bruno. Afuera, el cielo oscureció. «¿Qué es eso?», se preguntó un enfermero mientras todos se giraban. Pero el miedo se apoderó de Bruno. Vio figuras encapuchadas correr, y entonces, en un instante que pareció eterno, uno de ellos se giró. Su rostro, cubierto, mostró una mirada familiar. Un estremecimiento recorrió la espalda de Bruno. «¡Mamá!», gritó una voz en el aire. Era una voz que reconocía, pero que también era un eco de sus propios recuerdos distorsionados. «No puedes dejarlos venir a por ti». Esa voz resonó a través de la habitación como un trueno. El corazón se le aceleró y una revelación lo golpeó como un puño. «¿Quién? ¿Quién eres?», llamó Bruno, un temblor de sangre fría invadiendo sus venas. María Luisa miró al paramédico. «Es nuestra única oportunidad. Él tiene que recordar». La verdad se desplegó en una intriga inquebrantable. El pánico repentino lo atravesó, rompiendo cada idea que tenía hasta ese momento. Con un grito desgarrador,
Un giro en la trama que nunca vio venir. ¿En quién podía confiar? ¿Quién era realmente? Y así, con la seguridad del mundo desmoronándose, Bruno enfrentó el cielo oscuro mientras la próxima revelación lo acechaba. Todo quedaba a punto de estallar, y la línea divisoria entre el amor y el odio se desdibujaba, dejando solo una pregunta. ¿Qué secretos aún aguardarían entre las sombras? Bruno abrió los ojos de golpe, y la confusión lo envolvió como una marea. María Luisa estaba justo frente a él, pero su rostro reflejaba miedo. El ambiente era pesadamente tenso. El caos afuera parecía estar colisionando con la realidad que él intentaba comprender. No puedo irme, no puedo dejarte, repitió, sintiendo que el mundo se movía demasiado rápido. No hay tiempo para esto, gritó el paramédico, empujándolo hacia la puerta. Debes salir, ya. Pero el pánico en la sala aumentaba con cada segundo que pasaba. Afuera, un ruido ensordecedor como un trueno retumbó, y las luces del pasillo parpadearon, haciéndolos dudar de su propia realidad. ¿Quién eres?, le preguntó Bruno al paramédico, que seguía intentando arrastrarlo hacia la seguridad. Pero antes de recibir respuesta, un nuevo estallido resonó. Esta vez, el sonido de cristales rompiéndose rebotó en las paredes de la habitación. La escena se volvió loca. «¡Oma, te necesito!», gritó mirando a María Luisa con desesperación. «¡No te acerques a él!», exclamó María Luisa, lanzando una mirada feroz al joven, como si supiera algo que los demás no comprendían. «Tú no tienes idea de lo que hay en juego». El ambiente se volvió irrespirable. La absurda tensión llenaba el aire. «Bruno, escucha», gritó el paramédico. «Todo esto es más profundo de lo que crees. Tu vida ha estado basada en mentiras, en engaños». La voz del joven resonó por encima del caos, y los ojos de Bruno se abrieron aún más de sorpresa. «¿Engaños? ¿Qué tipo de engaños?», preguntó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación de ser parte de una familia rota palpitaba en su mente. Pero había más. «Esta es nuestra oportunidad. Tienes que recordar quién eres, lo que te han ocultado», dijo el paramédico, agarrando la muñeca de Bruno con fuerza. Pero antes de que pudiera continuar, un fuerte estruendo hizo vibrar el lugar, y el vidrio del ventanal se hizo añicos, lanzando escombros por el aire. La pandemonium se desató en el pasillo. En ese instante, la atmósfera cambió. De entre el humo y la desesperación, una figura emergió, un hombre encapuchado, con un brillo amenazante en su mirada. El tiempo se detuvo. «Bruno», su voz resonó, y el mundo pareció girar un segundo más. Era una voz que lo llenaba de terror y familiaridad a la vez. «¿Qué? ¿Quién eres tú?». Bruno sintió que su corazón se detenía. La figura se acercó, y al hacer un gesto con la mano, quitó su capucha. El rostro que vio era el suyo, pero más joven, más furioso. «Soy tú, o mejor dicho, lo que podrían haberte convertido». El shock recorrió el cuerpo de Bruno. Lo que veía no podía ser real. Era el mismo rostro que miraba en el espejo cada mañana. «¡No puede ser!», gritó. La sala se llenó de murmullos. Todos estaban en estado de alarma. «Tu historia nunca ha sido lo que crees. Eres una venta de un secreto mucho mayor, un secreto que podría destruirlo todo». Cada palabra del doble de Bruno resonó como un eco en su mente. María Luisa se debilitó, y un susurro de horror invadió su expresión. «No, no puede ser», murmulló, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Bruno sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente ser posible? ¿Podía haber algo más oscuro en su vida, fuera de los secretos que ella había guardado? «Esto no es el final», gritó el joven, mirando a todos a su alrededor. «La verdad está a punto de revelarse y todos están involucrados». El caos exterior palpitaba. Las sirenas, los gritos. Se sentía como un sueño aterrador donde la realidad se desvanecía.
El ambiente se tornó insignificante ante la verdad revelada, y Bruno sintió que su vida entera se desmoronaba. Todo lo que creía, todo, se estaba rompiendo, dejando solo un vacío angustioso. Con cada respiración, la pregunta lo consumía. ¿Quién era en realidad? El doble hizo un gesto, como si la verdad aún estuviera a punto de ser liberada, y justo cuando iba a hablar, la habitación estalló en un estruendo ensordecedor. El eco del exterior se intensificó, prácticamente gritando que el final aún no había llegado. ¿Qué pasará ahora?, resonó en la mente de Bruno, mientras algo oscuro y aterrador se acercaba. ¿Qué iban a descubrir realmente? ¿Qué secreto tan colosal estaba a punto de desatarse en su vida? El mundo parecía girar, y la única certeza era la incertidumbre. Bruno sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en el momento en que su duplicado apareció. El sonido ensordecedor del caos externo se mezclaba con el eco de su propia voz. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, mientras la habitación parecía girar a su alrededor. Más preguntas que respuestas llenaban su mente. ¿Quién era aquel chico? ¿Qué significaba todo eso? María Luisa se veía diferente, temblorosa, luchando con algo más profundo que el miedo. «Bruno», gritó, sus ojos llenos de terror. «No te acerques a él, no le escuches». Pero la urgencia del paramédico lo empujó a avanzar. Sentía que debía entender. «Escúchame. Tu vida está en peligro y todo lo que has conocido está a punto de cambiar», insistió el chico, su voz una mezcla de determinación y angustia. Bruno sintió que su corazón se aceleraba, pero la preocupación de María Luisa lo mantenía atado a la cama. El ambiente se volvió gris ante sus ojos. Cada sonido se sentía más distante, como si estuvieran atrapados dentro de una burbuja de tensión. «¡Salgamos de aquí! ¡Justo ahora!», gritó el paramédico, arrastrando a Bruno hacia la puerta. Pero antes de que pudieran escapar, un gran estruendo llenó el aire. El cristal de una ventana se hizo añicos y una ráfaga de viento aterrador invadió el cuarto. La figura encapuchada del joven reflejaba en su rostro el mismo terror que pulsaba en el pecho de Bruno. «Tienes que recordar, Bruno». El chico gritó otra vez, intentando llegar a él. Pero el caos estalló. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, sus rostros cubiertos y sus rifles listos. Un relámpago de pánico golpeó a todos en la sala. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y la escena se transformó en un torbellino de gritos y movimientos. El paramédico empujó a Bruno hacia el suelo y lo cubrió con su cuerpo. «No mires, no dejes que te vean», murmuró, mientras los hombres buscaban. Bruno podía sentir el sudor frío corriendo por su frente. María Luisa estaba allí, acurrucada detrás de un soporte. La mirada en su rostro era de horror absoluto. «¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí?». Bruno apenas podía articular las palabras. La confusión y el temor llenaban la habitación. El joven duplicado se encontraba ahora al lado de ellos, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres encapuchados se acercó y lo golpeó con el cañón del rifle. La habitación se llenó de un grito desgarrador, y todo se congeló por un instante. «¡Tú!», gritó el hombre encapuchado, apuntando con su arma en dirección al joven. «¡Eres un traidor!». Las palabras resonaron con un peso que lo sacudió todo. Bruno no podía comprender. Su mente estaba llena de preguntas y de un temor palpable. «¡No! ¡Es mi hermano!», gritó Bruno, antes de que su propia voz resbalara en el aire. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse a pensar en lo que estaban diciendo. Todos lo miraron con asombro. El caos se detuvo por un segundo, como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Hermano?», preguntó el paramédico, interrumpiendo su segundo de sorpresa. La reacción fue inmediata. El encapuchado giró con furia hacia Bruno. «Eso no puede ser. Tú no puedes entender lo que significa». Las palabras rompieron la tensión. «¡Déjenlo en paz!», gritó María Luisa con un eco de desesperación, pero su voz se ahogó por el rugido de la confusión que seguía. Bruno sintió que todo se desmoronaba de nuevo.
La verdad lo golpeó como un ladrillo. Su hermano, un reclamo desatado, una conexión que había ignorado. No, no puede ser. Su mente corría sin control. Todo lo que pensó que sabía era un lío. Miró a su hermano, que sangraba, su mirada llena de dolor y desafío. El encapuchado estaba a punto de disparar, cuando de repente hubo una explosión fuera de la habitación. El sonido fue atronador, y la estructura misma pareció temblar. El ruido familiar de sirenas se mezcló con el estruendo, sumando caos a la atmósfera. La luz parpadeaba, sombras corrían. ¡Corran!, gritó el paramédico. Pero en ese instante, la verdad se convirtió en una certeza aplastante. Bruno comprendió que su verdadera identidad estaba en juego, y que los hombres armados no solo estaban allí por él, eran parte de algo mucho más grande. Algo oscuro, algo que tenía que ver con su propia historia. Todo había cambiado. El tiempo se había escalonado en un ciclo de secretos devastadores. Mientras Bruno luchaba por procesar todo, su mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Qué harían con ellos? ¿Qué otros secretos ocultaba María Luisa? Y lo más importante, ¿sobrevivirían para enfrentarlo? La habitación quedó sumida en un silencio entrecortado, cargado de desesperanza. Las puertas se abrieron, y en ese instante de vulnerabilidad, un nuevo grito estalló en el aire, marcando el inicio de un camino lleno de incertidumbres. Bruno supo que estaba lejos de terminar con lo que había comenzado. Las sombras de su vida aún acechaban lo que aún estaba por descubrir. Bruno sintió que el ambiente se había detenido, pero el tiempo no podía esperar. Miró hacia su hermano, aturdido por la revelación, y parpadeó, como si eso pudiera desvanecer la confusión. Las luces titilaban. Cada clic parecía un presagio de lo que venía. El encapuchado miró al grupo, con una mezcla de desesperación y desafío. «No tienen idea de lo que han desatado», gritó, su mirada afilada como un cuchillo. «¡No! ¡No!», gritó María Luisa. Y su voz rompió el aire como vidrio. «Tú no deberías estar aquí. Es peligroso». Pero las palabras no lograron atravesar la tormenta de confusión. La figura encapuchada debía estar ligada a su pasado, de alguna forma, y Bruno no podía lidiar con la posibilidad de que su propia historia estuviera ligada a la oscuridad. El paramédico miró rápidamente a María Luisa. «¿O no sabes? Debemos salir de aquí». Todo pasó en un instante. Un nuevo estallido resonó, más fuerte que los anteriores, y el suelo vibró. Un grupo de hombres entró, armados hasta los dientes, sus rostros cubiertos por pasamontañas. El grito de uno de ellos retumbó en la habitación. ¡Al suelo! La sala estalló en caos. Bruno se lanzó al suelo, pero su mente ya no estaba en control. Vio cómo su hermano también caía, intentando protegerse. «¡Detente!», gritó, intentando encontrar algún vestigio de conexión en esa figura familiar. Pero la tensión en el aire lo paralizó. «¡Necesitamos la muestra!», rugió uno de los hombres que parecía el líder del grupo. «¡Rápido! Sabemos que él sabe dónde está». Con esa frase, Bruno sintió que todo se desmoronaba. ¿Muestra de qué? ¿Qué sabían ellos que él no? El caos reinaba a su alrededor. La voz de su madre sonaba como ecos lejanos. «¿De qué están hablando?», gritó, su voz retumbando en el aire. Los encapuchados intercambiaron miradas, como si fuera un juego del que él no era parte. La confusión se había transformado en miedo. El giro que había imaginado no era solo sobre él y su familia, era algo más monstruoso. «¡No les digas nada!», protestó María Luisa, mientras se arrastraba hacia Bruno. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los encapuchados se lanzó hacia ella, agarrándola por el brazo. «¡Suelta a mi madre!», gritó Bruno, sintiendo que un torrente de rabia y dolor emergía de su interior. «Ella no tiene nada que ver con esto». Pero el hombre no la liberó. En un arranque de fuerza, Bruno se levantó, pero sus piernas temblaban. «¿Qué quieren?»,
De pronto, la figura del hermano encapuchado se alzó, y en un giro inesperado, le lanzó una mirada cargada de desesperación. «Bruno, tú no lo comprendes. Ellos están aquí porque somos parte de un experimento, algo que nunca debió suceder». Las palabras lo atravesaron como un rayo. La revelación lo dejó atónito. «¿Qué experimento? ¿Qué estás diciendo?» «Nos han estado buscando desde que nacimos», explicó el joven, con desesperación en sus ojos. «Eres parte de un programa genético creado para manipular humanos, y su muestra es lo que les proveerá el poder para controlar nuestras vidas». La declaración cayó en la habitación como una bomba nuclear. La conmoción llenó el ambiente. La tensión en la mirada de María Luisa se transformó en terror. «Bruno, eso no es cierto». Pero su desmentido sonó más a súplica que a convicción. Bruno sintió su mundo girar. La realidad se retorcía entre secretos y mentiras. Entonces, un grito ensordecedor provino de la ventana. Los hombres encapuchados se giraron. La explosión sacudió el edificio nuevamente, y la estructura pareció gritar. «¡Huyamos!», gritó el líder con un tono urgente. La habitación se convirtió en un torbellino de caos. Las puertas se derrumbaron mientras el humo invadía el aire. «¡Bruno, corre!», le gritó su hermano, su voz un hilo en medio de la tormenta. Pero algo en su mirada le decía que todo estaba muy lejos de ser un final. En ese momento, cuando el mundo parecía desmoronarse, una figura oscura apareció detrás de los hombres. Se movía con una familiaridad mortal, y al girarse, Bruno sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. Era su padre. «No puedes escapar de lo que realmente eres», dijo, y el eco de su voz resonó en la mente de Bruno, dejando la escena atada a un futuro lleno de preguntas. ¿Quién era él realmente? ¿Qué secretos guardaba su familia? La confusión lo dominaba, mientras la realidad se desbordaba. ¿Qué iba a suceder ahora? Todo se precipitó a una nueva dimensión, y con un giro ominoso. La verdad estaba por revelarse de la forma más devastadora. Bruno sintió que el tiempo se había detenido. El caos alrededor de él ahora era una sinfonía de gemidos, gritos y explosiones lejanas. Quería gritar, quería entender todo, pero todo parecía un horrible sueño. «Eres parte de un programa genético», resonaban las palabras de su hermano en su cabeza, como un eco que no podía ignorar. El encapuchado, que afirmaba ser su hermano, se vio embargado por un remanso de energía nueva. «Sí, Bruno, tú también», gritó con furia desbordada. «Éramos experimentos desde que nacimos. Nos separaron por razones que ni tú ni yo podemos comprender». Su voz temblaba, y la desesperación de su mirada lo hacía aún más real. Antes de que Bruno pudiera procesar la enormidad de lo que escuchaba, una explosión sacudió el entorno. Todo se oscureció, como si el propio cielo apoyara su carga. «¡Al suelo!», gritó el paramédico, lanzándose sobre María Luisa y Bruno. El impacto fue aterrador. Los cristales volaron por todo el lugar. En medio del caos, la figura encapuchada perdió el equilibrio y cayó al suelo, envuelta en el humo. «¡Igótate!», gritó Bruno, sintiendo que el pánico lo consumía. No podía ser el último momento. No podía perderlo todo así. El ruido era ensordecedor, pero había algo detrás de él, algo que le erizaba la piel. Una sombra que avanzaba a través del humo. Las voces se mezclaban, pero un grito helado atrapó su atención. «¡No! ¿Cómo pudiste? Esto no debería haber pasado». Bruno giró la cabeza, justo a tiempo, para ver una figura familiar emerger del desorden. Era su padre. Diego, con la mirada llena de furia. «¡Eres un traidor!», le gritó al encapuchado, el hermano que nunca supo que tenía. Las palabras se sembraron como dagas en su corazón. «Es tu hijo también, papá», gritó el hermano, levantándose con esfuerzo. Se tambaleó, pero su determinación
parecía irradiar una ira poderosa. Tú siempre supiste, y aún así decidiste dejarnos en la oscuridad. La habitación pareció encerrar la respiración, llenándose de una tensión insoportable. Basta. El padre apretó los dientes como si cada palabra fuera un sacrificio. No deberías estar aquí. No debieron haberlo descubierto. Esa frase dejó flotando una inquietante pregunta en el aire. ¿Qué había hecho su padre? En un instante de desesperación, Bruno avanzó un paso. ¿Qué has hecho, papá? ¿Cuál es la verdad? La ira y el miedo lo consumían, y podía sentir que la realidad se deslizaba entre sus dedos. Pero Diego miró a su padre con una mezcla de compasión y desafío. La verdad es más oscura de lo que piensas. Ellos han estado detrás nuestro desde siempre. No solo nos separaron. Cada uno es una pieza de un rompecabezas de control. ¿De control?, murmuró Bruno, sintiendo que su mundo se tambaleaba. No podía ser. La idea de que su vida entera hubiera sido una manipulación, un simple juego, lo desgarraba por dentro. La habitación seguía temblando y el eco de ruidos se volvió más frenético. Con cada explosión comprendía que no solo era un drama familiar lo que testificaba, sino la colisión de mundos. ¡Huye!, le gritó María Luisa a su vez, y en ese momento un tercer estallido resonó, lanzando a todos al suelo una vez más. El caos era real, pero algo instantáneo atravesó la mente de Bruno. La verdad no solo cambiaría su vida, sino que también podría destruir todo a su paso. Cuando el humo se disipó, lo que vio lo dejó helado. La pared había sido destruida, dejando al descubierto una especie de laboratorio secreto, lleno de computadoras, gráficos y documentos. «Todo esto es lo que estaban buscando», exclamó su hermano, y Bruno supo que tenían que entrar. Pero antes de que pudieran reaccionar, un hombre enorme apareció, con un pasamontañas y una mirada decidida. «¿Por qué no empezamos con lo que realmente eres?», dijo el extraño, mientras un escalofrío recorrió la espalda de Bruno. El aliento se le detuvo en la garganta. La figura se acercó lentamente, mientras las miradas se cruzaban. ¿Listo para conocer la última pieza del rompecabezas? Una sombra de miedo se cernió sobre el grupo, como si la verdad estuviera a punto de desplomarse sobre ellos. El aire se cargó de posibilidades. ¿Qué podría significar eso para todos? La mirada de su padre se oscureció, y en un instante todo el pasado, todo lo que creía, estaba en juego. Y entonces, en un grito de furia, el hombre se abalanzó hacia Bruno, empujando el mundo hacia un abismo desconocido. «Debemos salir. Ellos vienen a buscar la muestra». La tensión era palpable. Las palabras del hermano flotaban en el aire pesado, y el eco de los disparos resonaba en sus oídos como latidos de un corazón que se negaba a rendirse. Diego, su padre, avanzó con furia, la mirada fija en el encapuchado. «Cierra la boca. No sabes lo que estás diciendo». Pero era demasiado tarde. Las miradas se cruzaron, y el silencio en la habitación se convirtió en un grito ensordecedor. Bruno sentía que la confusión le retumbaba en la cabeza. Cada palabra, cada gesto se sentía como un engaño. «¡Suéltame!», gritó María Luisa, pero su resistencia se estaba desvaneciendo. Los hombres armados se abalanzaron, sus ojos ocultos brillando con un tipo de maldad que lo hacía retorcerse por dentro. El encapuchado se movió hacia ella, pero algo en su mirada le detuvo. «¡Mamá! ¡No! ¡No puedes dejar que ellos!». Una explosión intensa sacudió el lugar y el suelo tembló como si una bestia estuviera liberándose. Un lento y ominoso crujido resonó desde el fondo del laboratorio, como si la estructura misma estuviera a punto de derrumbarse. Las luces parpadearon y un grito desgarrador emergió de las sombras. «¡Mamá!», volvió a llamar Bruno, pero sus palabras se ahogaron en el caos. De repente, como si el tiempo se hubiera comprimido, una sombra oscura emergió del humo. Una figura conocida, un rostro que nunca imaginó ver ahí.
Su madre. No María Luisa, sino una mujer de cabellos dorados y ojos fijos. Bruno, exclamó, su voz resonando con un eco sobrenatural. ¿Quién eres tú? La pregunta salió de sus labios antes de poder contenerla. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo podía ser que la mujer que había creído desaparecida reapareciera en medio de tanto horror? Soy la madre que dejaste atrás, el motivo por el cual estás aquí, dijo ella, mientras el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Los hombres armados dudaron, sus miradas cambiaron a reacciones de sorpresa. Bruno sintió una ola helada recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, entre el terror y la necesidad de respuestas urgentes. No es solo un experimento, Bruno. Eres parte de un legado oscuro. Tu padre no es quien dice ser, ni yo tampoco, explicó, lanzando una bomba que hizo que todos se congelaran. Los murmullos llenaban la habitación. Su hermano miró a su madre como si la hubiera visto por primera vez. ¿Qué? Mamá, explícalo. Cierra la boca. El grito del padre resonó como un trueno. No debes decirle nada. El poder en su voz era casi palpable, una orden que debía ser obedecida. Él tiene que saberlo, contestó la mujer, mirando directamente a Bruno. Hay un mundo más grande en juego, y tú eres la clave. Tienes que elegir de qué lado estarás. Ellos quieren que tomes el control. Bruno se sentía como un pez fuera del agua. ¿Control? ¿De qué me estás hablando? La incredulidad luchaba por abrirse camino en su mente. Fue entonces cuando todo explotó. Los disparos comenzaron a sonar. Las balas volaban como enemigos invisibles. ¡Cúbranlo!, gritó el paramédico. Pero era demasiado tarde. Una figura apareció detrás de su madre, el encapuchado de antes, cuya mirada estaba llena de venganza. No puedo dejar que descubras la verdad, estalló, mientras empujaba a su madre hacia un lado. Bruno sintió un golpe en su pecho. El dolor no era físico, era una herida profunda. El momento de verdad se precipitaba, y en todo el ruido, una sola realidad brillaba como un faro oscuro. Todos estaban conectados dentro de una red de secretos. Su identidad, su historia, e incluso el amor que creía eterno, estaban en fuego. En un giro brutal, se dio cuenta de que él mismo era pieza clave. ¿Pero de qué? No podía permitirse descubrirlo ahora. «¡Sal de aquí, Bruno!», gritó María Luisa, su voz llena de alarma. Pero las palabras apenas lograron penetrar el caos. El humo lo envolvía mientras se guiaba hacia el encapuchado. «¿Eres mi hermano o un enemigo? ¿Qué hay de nuestra familia?». Pero el caos estalló nuevamente. Seres amigos y enemigos eran parte de un rompecabezas que se transformaba con cada segundo. En ese instante, cuando la verdad parecía al alcance y tan escurridiza, Bruno sabía que la revelación era solo una puntuación, un suspenso que dejaba todo en el aire. El tiempo se detuvo, y la pregunta final aguardaba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había sido? ¿A lo que sería? ¿Podía abrazar la oscuridad antes de que lo devorara todo? Bruno sintió que el aire se volvía pesado, como si estuviera atrapado en una torme. «¡No hay tiempo!», gritó su hermano. «Nos buscan. Debemos salir de aquí ahora». Los hombres armados seguían buscando. Sus pasos pesados resonaban en la habitación. Bruno miró a su madre. La angustia en su rostro le desgarraba el corazón. «Mamá, tenemos que salir», pidió, su voz quebrándose en el intento de sostener la esperanza en medio del horror. «No, son parte de esto», gritó su padre, intentando poner distancia entre ellos. «Los experimentos. Ellos quieren lo que llevas dentro, Bruno». «¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho para que nos persigan?», preguntó Bruno, sintiendo la rabia y la frustración arder en su pecho. Fue entonces cuando su madre se acercó, su rostro lleno de determinación.
Bruno, eres más que ellos. Eres nuestro hijo y siempre te hemos querido proteger. Pero hay un camino por delante, uno que no puedes ignorar. Su voz rebosaba lágrimas, pero también un fuego que iluminaba el camino de incertidumbre. Las balas comenzaron a volar y el caos explotó alrededor. ¡Al suelo!, gritó el paramédico, cubriendo a María Luisa. Bruno se lanzó hacia su familia, tratando de mantener a todos juntos. «Déjalos en paz», gritó a los hombres armados, pero su voz se perdió entre el eco del peligro. «¡Vámonos, ahora!», exclamó su hermano, agarrando su mano con fuerza. Poco a poco, el grupo se movió hacia la puerta, pero el líder de los hombres encapuchados los bloqueaba. La habitación parecía encogerse. Bruno sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. «No puedo quedarme aquí. Debo enfrentar esto», pensó, mientras miraba la mirada apagada en los ojos de su padre. La verdad estaba justo frente a él, y tenía que aceptarla aunque doliera. De repente, un destello de determinación iluminó su mente. «Espera», gritó, deteniendo a todos. «Si hay algo que debo conocer es ahora. Si el pasado tiene su precio, lo pagaré, pero no permitiré que me controlen». «¿Qué estás diciendo, Bruno?», preguntó su padre, la preocupación visible en su rostro. Pero Bruno ya había tomado su decisión. Debía enfrentar el legado que lo unía a todos. Mientras el caos crecía, su madre sonrió con orgullo. «Tienes la fuerza. Siempre la tuviste. Nunca te subestimes», dijo mientras con un movimiento certero empujaba al grupo hacia la salida. Todo estalló. Las luces parpadearon mientras Bruno y su familia se lanzaban fuera de la habitación. La incertidumbre se mezclaba con la determinación en cada paso. «¡Corran!», gritó el paramédico mientras el estruendo de explosiones resonaba detrás de ellos. Bruno sintió que el aire fresco de la libertad lo invadía, aún con el peligro acechando. Pero en la mirada de su hermano vio la conexión que una vez pensó perdida. «Juntos podemos enfrentar lo que venga», le dijo, y bajo la presión del momento, un nuevo lazo se formaba. Cuando finalmente salieron, el mundo exterior era un caos. Policías y paramédicos luchaban contra lo inesperado y la tragedia que había comenzado. Pero al salir, Bruno supo que la historia aún no terminaba. Una nueva vida, con desafíos y secretos, se desplegaría ante ellos. La batalla seguía en sus corazones y en su familia, pero ambos sabían que juntos podrían resistir. Con cada paso ante lo desconocido, Bruno sentía la fuerza de sus lazos y una chispa de esperanza. La verdad, aunque devastadora, era también liberadora. Y mientras el ruido del mundo exterior se filtraba en sus oídos, supo que este era solo el comienzo. «Hey, si has llegado hasta aquí, es el momento de actuar. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Aplasta ese botón de like y ayuda a alimentar el algoritmo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con todas tus reacciones y teorías sobre este final. Tus aportes son esenciales para nosotros. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más. Es tu momento de brillar.